Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 28 del tiempo ordinario en el ciclo C, en el que continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas de manera semicontinua. Aquí iniciamos una nueva etapa en la lectura del Evangelio, que es la etapa de la tercera parte del viaje a Jerusalén. Y en esa nueva etapa hay también un cambio de acento. Esta etapa se dedica en especial a la cuestión de la salvación. ¿Qué es esto de la salvación? Que nosotros tendemos a confundirlo con el que Dios nos venga a sacar las papas del fuego, que también es importante y también se lo podemos pedir, y también lo hace cuando hace falta, pero no es la salvación. Entonces, precisamente en este relato de hoy está muy marcada esa diferencia entre curación, que es lo que reciben los 10, y salvación, que es lo que recibe el último. Tu fe te ha salvado. Fíjense que a pesar de que el teletrabajo como llamé al vídeo de hace 3 años, el teletrabajo de Jesús libró de la lepra a los 10, es la fe del samaritano la que le lleva a él la salvación. La salvación podríamos decir que es ese encuentro con el Señor que estaba escondido, que estaba no visible. Entonces la salvación es esa entrada en la gloria de Dios que nos permite reconocerlo, que nos permite a partir de allí entablar una relación nueva con aquel que creíamos que ya no teníamos relación, como le pasa a estos leprosos, ¿no? Ten compasión de mí. Entonces, ellos que creían que ya no tenían relación con Dios son acogidos, recibidos por medio de un acto liberador de Dios, y el que lo reconoce entra en esa relación. También pueden recibir el acto de liberación, como los otros 9, y pasar de largo. Pero él reconoce la acción de Dios en él. Vuelve, como dice el relato, a dar gloria. Este relato tiene un bellísimo antecedente, ya en el vídeo teletrabajo se los remarcaba, un bellísimo antecedente en el Antiguo Testamento. La historia que se cuenta en 2 Reyes, capítulo 5, perteneciente esta parte a lo que es el ciclo de Eliseo, el conjunto de historias que tienen que ver con el profeta Eliseo, el discípulo de Elías. Y este capítulo 5 está todo ocupado por la curación de un leproso extranjero. Hay algunos rasgos en común con nuestra historia y hay otros rasgos que son específicos de la historia de 2 Reyes 5, que no se repiten en este. Por ejemplo, en este es importante esto de los 10, de los cuales uno solo recibe la salvación. Mientras que en la historia de Naamán el sirio, toda la historia gira en torno a un único leproso, y él recibe la salvación. Pero es importante que en la historia de Naamán el sirio están presentes las mismas tensiones. Es decir, la tensión entre la curación y la salvación, que es la tensión fundamental del relato de Lucas. Yo diría, espero que entonces es una mera repetición. Lucas leyó 2 Reyes, se inspiró y se inventó una historia con Jesús como personaje. Bueno, no es exactamente así, pero es verdad que aquella historia de 2 Reyes le ayudó a los cristianos, a Lucas o a su tradición, les ayudó a descubrir cosas que pasaron en la vida de Jesús. Eso es la tipología. ¿Qué es la tipología? Tipología es la relación que se establece en la Escritura entre figuras o situaciones típicamente del Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces, cosas que ocurrieron en el Antiguo ayudan a entender lo que ocurrió en torno a Jesús. La tipología la han explotado, a veces hasta el hartazgo, los padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia encontraban relación entre todo lo que ocurría hasta la
más mínima coma en el Antiguo Testamento con algo que ocurría en el Nuevo Testamento. Tanto insistieron en esto que finalmente terminaron agotando esa vía, lamentablemente, porque en realidad el Antiguo Testamento es el lugar a donde los primeros cristianos fueron a tratar de entender quién era Jesús. Y cuando leían estas historias, por eso está tan... se nos empobrece tanto el Nuevo Testamento cuando nosotros no leemos el Antiguo. Porque cuando los primeros cristianos leían su escritura, que era solamente el Antiguo Testamento, cuando leían su escritura, descubrían no repeticiones exactas, pero sí las mismas líneas fundamentales. Por ejemplo, si vamos a 2 Reyes 5, nos encontramos con una historia curiosa. Naamán es un general, es una persona importante del reino de Aram, el reino vecino y rival de Israel en muchos aspectos. En ese momento, es hacia el 800 a.C. esta historia, en ese momento Israel es un reino vasallo de Aram, les acaba de ir mal en una guerra a los de Israel, ven que se menciona a una muchacha que ha sido tomada cautiva, les acaba de ir mal. Entonces, en este momento Israel es un reino vasallo, está en posición de inferioridad con Aram. Y resulta que el general es leproso, el pobre hombre. Ustedes ya saben que la lepra, bueno, ya lo expliqué esto 1000 veces, ¿no? Que la lepra no es nuestra enfermedad de lepra, es más bien cualquier afección de la piel. Había más graves, había más leves, ¿no? Bueno, este hombre, él tiene alguna enfermedad de la piel. La cuestión es que eso lo aísla socialmente. Es verdad que en Israel era muy estricto eso, pero él no es israelita, él es sirio. Entonces, bueno, lo aísla y quiere una curación. Y esta muchacha capturada de Israel le habla del profeta Eliseo. Y entonces, bueno... ahí hay un lindo rifirrafe porque el rey de Aram le manda al rey de Israel que lo cure de la lepra, no entendió de qué hablaba la muchacha con esto del profeta, entonces lo manda al rey de Israel que lo cure de la lepra a su general, ahí es un reino que en este momento lo tiene al otro de vasallo, ¿no? Así que da órdenes y el pobre rey de Israel se desespera porque dice, claro, me está buscando guerra. Está tratando de formar un casus belli, ¿no? Porque yo no puedo curar a nadie. Y ahí Eliseo, es interesante estas relaciones de poder porque, claro, Aram es poderoso y sin embargo va a ser el hombre de Dios de un reino vasallo, ni siquiera una figura dirigente, el hombre de Dios de un reino vasallo, el que le va a traer primero la curación y luego la salvación. ¿Por qué hago esa distinción? Porque aunque no se usan así en el texto, como sí después se van a usar en el Nuevo Testamento, en San Lucas, sí que están los dos momentos. ¿Ven? Entonces, bueno, finalmente se produce la bajada de este general, va a verlo al hombre de Dios, el hombre de Dios le manda a hacer un rito para purificarse, ir a lavarse 7 veces al Jordán, el otro no lo quiere hacer, dice, eso es una tontería, para eso me hiciste viajar. Bueno, al final los servidores lo convencen, es muy lindo cómo va llevando todo el relato, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es que termina curándose con ese gesto que él no se lo esperaba. Cuando se cura, ¿qué hace? ¿Qué hacen ustedes si se curan y están con el médico, le quieren agradecer? Es una forma de pagarle, compensar eso que el otro hizo. Curación, ¿ven? Entonces él se cura y quiere devolverle. Y el hombre de Dios, lo llamo así, no profeta, porque es uno de los títulos principales para Eliseo. Eliseo se lo llama profeta, pero muy poquitas veces. En general se lo llama el hombre de Dios dentro de la Biblia, ¿no? El hombre de Dios le rechaza los regalos. Este aspecto podríamos decir que le rompe el equilibrio al general. ¿Cómo puede ser? Entonces, la deuda es de otra clase. ¿Ven? Y ahí descubre, hay como un salto en la conciencia de este general que descubre
el poder verdadero del Dios de Israel, que no es solo el poder de curar. Y entonces, en lugar de darle el regalo, le pide que le regale tierra de Israel para llevarla a Siria. Y entonces poder rezar hincándose en tierra de Israel. Es muy interesante la idea, ¿ven? Entonces, va a curarse, recibe la curación. Pero precisamente esa asimetría de la curación, un poco lo que les pasa a los leprosos. Ellos en realidad no van a curarse, pero reciben la curación y ahí queda en el aire esa asimetría. Pero esa asimetría a uno de ellos le hace dar ese mismo salto de conciencia de Naamán el sirio. Darse cuenta que el Dios de Israel no está en esa relación simétrica con el hombre. Y eso lo hace descubrir al verdadero Dios. Lo que le pasa al samaritano curado, ¿no? Le hace descubrir al verdadero Dios. Jesús lo expresa de esa forma tan concisa: volver para dar gloria a Dios. ¿Ven? Descubre que la gloria de Dios no tiene nada que ver con un intercambio. Te doy, me das, me curas, te compro la flor, te hago una misa, no tiene nada que ver con ese intercambio. La gloria de Dios no requiere ese intercambio. Es otra cosa la que requiere. Entonces termina el sirio, como les digo, llevándose tierra para rezarle a ese Dios. E incluso le hace una linda pregunta de conciencia al hombre de Dios, ¿no? Le dice, bueno, ¿y qué va a pasar ahora que yo soy general? Tengo que asistir a los actos oficiales de mi rey, en donde se va a adorar a un Dios que no es Yahvé. ¿Qué puedo hacer ahora? Y entonces Eliseo le dice, bueno, vete en paz. Como diciendo, bueno, Dios entiende esas cosas, ¿no? Muy interesante la respuesta. Porque además está en el contexto de un Dios nacional, ¿no? ¿Cómo vas a ser infiel? Ahora que te convertiste al Dios de Israel, ahora tienes que venirte a vivir aquí, ¿no? Con nosotros, adentro de nuestro círculo. Y le dice, no, vuelve a tu sitio, vete en paz. Así que es muy interesante esta historia, tiene sus propios desarrollos, algunos están y otros no están en la historia contada por San Lucas. Y eso es propio de la tipología, ¿ven? La tipología no es una mera repetición, no es que San Lucas copia de lo que leyó en 2 Reyes 5 y entonces produce un nuevo relato, pero el protagonista es Jesús. No es eso la tipología. La tipología es descubrir que, como lo dirá, ¿no? La segunda Timoteo, que por supuesto no tiene que ver con este tema, pero lo dice así, ¿no? Dios es fiel, ¿no? Entonces, como Dios es fiel, a lo largo de la historia podemos descubrir que actúa de maneras semejantes. Y podemos también confiar en que si actuó con Naamán el sirio de una determinada manera, volverá a actuar. ¿Puedo yo ser extranjero de Dios y tener la puerta abierta a Él? ¿Y por qué puedo tenerlo? Y porque lo ha hecho a lo largo de la historia muchas veces. ¿Ven? La tipología es descubrir eso, descubrir, podríamos llamarlo así, las constantes de la actuación de Dios en una historia que siempre es variable. Es verdad que se repiten cositas en la historia, pero la historia es la historia de la libertad de los hombres, variable, caótica. Pero en ese caos, en esa variabilidad, aparece el Dios fiel que tiene ciertas líneas maestras que son constantes. Siempre va a estar atrás de la salvación del hombre, siempre. Aunque nosotros busquemos otras cosas, Él está atrás de la salvación del hombre. ¿Ven? Bueno, a lo largo de este capítulo y medio que nos queda del viaje de Jerusalén, Jesús va a incidir en esas constantes. Bueno, muy bien, espero que con esto los anime también a leer el capítulo 5 del libro 2 de los Reyes. No comenté la última parte del relato, que no tiene explícitamente que ver con esta cuestión de la salvación, por eso no la comenté, pero que también es muy interesante y está muy bien narrada. Bueno, muy bien.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.